Entonces, bienvenidos a este espacio, un nuevo conversatorio que hemos podido generar en conjunto entre ADM y Pediat-Home, de acá desde Mendoza y bueno, hacia todo el país. Estamos acá con la doctora Laura Casar, que es la neuróloga pediátrica, que es parte del equipo de la institución, y yo me llamo Belén Casalieri, que trabajo acá en la función de dirección asistencial. La idea es hoy poder trabajar acerca de los derechos y la relación profesional-usuario de salud y las instituciones usuarios de salud, porque lo que nos permite esto es poder empoderarnos y a poco poder empezar a tomar conocimiento de cuáles son nuestros derechos y de esta manera garantizar un acceso adecuado. Van a ver que vamos a trabajar, porque la idea es compartir un poco desde la experiencia y desde lo que hemos ido aprendiendo en las trayectorias de trabajo. La idea es poder tener un marco, que es la ley 26.529, que no sabemos si todos lo conocen, por eso vamos a ir tomándola como guía y vamos a ir ampliando algunos puntos para que puedan tener conocimiento acerca de esto. Es la ley de los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. Esta ley se sancionó en el 2009 y es una ley muy importante porque viene a ratificar cómo, tanto en procedimientos, en registros y en metodologías de trabajo, las instituciones de salud nos debemos manejar para con las personas que son pacientes o usuarios en la salud. ¿Bien? Simplemente para que tengan un bosquejo y podamos ir trabajando algunos ejes de acompañamiento, de cómo manejarlos en nuestra experiencia, contarles que la ley está organizada en 4 grandes capítulos. Esto es importante porque siempre es necesario que conozcan un poco de qué se trata una ley y puedan acercarse a leerla. El primer capítulo, si bien nos vamos a ir desglosando de a poco, el primer capítulo trabaja todo lo que son los derechos del paciente en relación con los profesionales y las instituciones de salud. El segundo, de todo lo que es información sanitaria. El tercero, lo que es el consentimiento. Y el cuarto, lo que es la historia clínica. Todos puntos claves que mientras más conozcan, va a ser mucho mejor que puedan garantizar el acceso a su derecho. Entonces, para poder trabajar desde el primer capítulo, nos parecía importante que puedan partir de la base de que el artículo 2 dice que los derechos del paciente son derechos esenciales que están establecidos por ley, tanto en marcos internacionales como nacionales, entre lo que es la relación paciente y profesionales de salud. Y hay como distintos puntos. Y ahí nos pareció un poquito importante detenernos y charlar un poco desde la experiencia aquello que consideramos importante. ¿Bien? Por un lado tenemos lo que es, si ustedes ven en el costado que dice punto 3, pero bueno, lo que es intimidad y confidencialidad, es decir, que toda actividad médica debe tener el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía, como el debido resguardo de la intimidad y la confidencialidad. ¿Sí? Sí, bueno, con respecto yo les voy a hablar, por supuesto, desde la parte, yo hago pediatría, neurología infantil, que por ahí la consulta en el ambiente pediátrico es muy distinta a lo que es la consulta con el paciente adulto. En el paciente pediátrico, nosotros, de acuerdo a la edad que tenga la criatura, en general siempre nos dirigimos hacia los papás o hacia los tutores del paciente y en la medida de lo posible tratamos de explicar con las palabras más simples o dado el grado, digamos, de comprensión que pueda tener la criatura, de qué se trata la consulta, en qué lo podemos ayudar y cuáles son los distintos pasos que vamos a ir siguiendo. Si la criatura es un bebé que no tiene la posibilidad de comprender o de interactuar desde el diálogo con nosotros, toda esa información se lo damos a los papás. Bien. Eso tiene que ver mucho con este punto de la autonomía de la voluntad y de la asistencia, que son otros derechos que están garantizados en esta ley. Es decir, nosotros tenemos el deber como equipo de salud de poder brindar asistencia a cualquier persona que consulte, sin importar su edad ni su condición, tanto social como de otra índole. Y en esto de la autonomía de la voluntad que manifiesta la doctora Casar, tiene que ver con poder comprender, por ejemplo, como lo establece el Código Civil, que hasta cierta edad, que el Código lo establece hasta los 13 años, todos los niños, niñas que lleguen hasta esa edad pueden asentir, pero quienes otorgan el consentimiento de prácticas que requieran un consentimiento, por ejemplo, firmado, lo realizan los adultos referentes. En cambio, con mayoría de 13 años hasta 16, quienes pueden otorgar el consentimiento son esas personas en esa franja etaria, pero con el asentimiento del adulto. Y a partir de los 16 ya hay ciertas prácticas que directamente el Código Civil establece que lo pueden hacer
de manera autónoma, sin una necesidad del asentimiento o el consentimiento del referente. Y esto que habla del trato digno y respetuoso, de la intimidad y la confidencialidad, también son muy importantes en una consulta. Y más en consultas que requieran un proceso de trabajo para llegar a algún diagnóstico, ¿no? Esto muchas veces pasa quizás, no se ve tanto con los chicos más pequeños, pero sí con los adolescentes, con los chicos más grandes, en que muchas veces uno puede, en la cabeza, digamos, del profesional de salud, tener una idea de tratamiento, un plan de tratamiento, y que cuando uno lo quiere manifestar a los chicos, ellos no lo quieren hacer, ¿sí? Y en eso uno, yo lo digo como parte mía, ¿no? No conozco del resto de mis colegas, pero en general a nosotros como que a veces nos pone como en una situación de decir, pero ¿por qué? Si te lo estoy dando para estar mejor. Y la verdad que a veces cuesta un poco desde nuestra parte tratar de entender que el otro no lo quiere hacer. Y en realidad uno se tiene que poner en el lugar en ese momento del paciente, porque en realidad el que termina poniendo el cuerpo, el tiempo, la dedicación y toda la energía en ese tratamiento es el paciente. Entonces por ahí uno tiene que ver, a veces hay que dejar tiempo, ¿sí? Que el tiempo pase, que ellos lo maduren, que lo elaboren. Uno siempre tiene que volver a, o por lo menos mi propuesta siempre es volver a meter el bocadito, decir, mira, quizás si hacemos esto estaríamos un poco mejor en esto, o quizás por ahí, en lugar de hacerlo 3 veces por semana, que a veces son terapias que son muy prolongadas en el tiempo, y eso también desgasta, sobre todo en los adolescentes que no lo quieren hacer, bueno, intentemos 2 veces por semana, o fíjate si quizás haces esto, quizás lo reemplaza en parte esta otra terapia. Entonces, bueno, ir buscándole la vuelta, ir buscándole como la picardía de tratar de engancharlo, sin obviamente engañarlo, ¿no? No es desde el ímpetu de la manipulación, digamos, pero sí de tratar de hacerles ver que quizás esa pequeña cosa que hagan mejora un montón otros aspectos que quizás son importantes también en el día a día. Y en relación a todo lo que tiene que ver con con la intimidad y la confidencialidad, es muy importante destacar que todo lo que se trabaja en consulta, tenemos como el deber de sostener el secreto profesional. Obviamente, siempre y cuando no esté puesta la vida en riesgo, la vida de ese paciente con el que estamos trabajando. Pero también hay que poder ir de a poco instalando y educando acerca de, por ejemplo, si es un niño o niña, uno está trabajando con los referentes adultos, pero si fuese un adulto, obviamente no trabajamos en esa área, pero podría pasar, uno poder trabajar con esa persona que lo pueda abrir a algún referente cercano para transitar esto de manera acompañada. Y esto no es algo a imponer, sino a trabajar, porque se generan muchos temores, muchas dudas, inclusive hasta sensaciones de que los pueden excluir por ciertos diagnósticos, o que puede pasar algo que se angustien, se asusten, no entiendan. Y por eso es tan importante el acompañar desde la contención y el respeto. Que los otros tienen procesos y eso también es parte de la atención que tenemos que garantizar. Por ahí también quizás lo otro que es importante es que a veces en las enfermedades crónicas y sobre todo en enfermedades que quizás no hay un tratamiento específico para abordar la enfermedad, empiezan a surgir otras terapias alternativas y eso también me parece que en la relación entre el profesional de salud y el paciente es bueno que tengan la confianza de decir qué alternativas están tomando, porque a veces que se aparece, en algún momento apareció el cannabis, después aparecen las flores de Bach, o aparecen terapias homeopáticas o tipos de dietas específicas, y a veces los pacientes los están realizando y no tienen la confianza de decírselo al profesional de la salud, y es bueno que tengan esa confianza, porque uno entiende la situación en la que pueden estar en este tipo de enfermedades. Entonces, por ahí solamente decir, mira, estoy haciendo esto, o estoy tratando esto, bueno, veamos si te puede llegar a traer algún efecto adverso que no sea el más propenso para el tipo de enfermedad, o si no traes otro fantástico, seguí haciéndolo, si vos sentís que te sirve, continuemos, pero está bueno también tener esa relación de confianza y tratar de sentir que el profesional no lo va a juzgar, ni que se va a tener, ni va a tener, digamos, el no o algún prejuicio con respecto al tratamiento que están haciendo, sino que, bueno, veamos que todo sume y si todo suma, seguir adelante. Exacto. En relación, para seguir avanzando un poquito sobre esto que les estábamos planteando, ahí si se cambia la filmina,
avanzando en los derechos del paciente, están estos puntos que marcaba Laura, muy importantes, tienen que ver con lo que ella planteó, que por ahí nos parece igual que está bueno que los lean y que los tengan como información, porque lo que ella plantea de la interconsulta médica o de tratamientos alternativos son completamente válidos y están establecidos en la normativa como un derecho. ¿Sí? Y esto que planteaba la doctora que suele pasar, que inclusive a uno a veces también le da vergüenza decirle a algún profesional, bueno, voy a hacer otra interconsulta para ampliar, como que uno no se anima a transmitirle esto al profesional, y sería mucho mejor y mucho más beneficioso para el paciente poder hablarlo con el especialista. ¿Sí? Que esto nos ha pasado y les ha pasado a A ustedes nosotros también. nos pasa mucho el hecho de vivir en provincia, y que quizás en Buenos Aires o en Capital Federal eso no es tan frecuente, pero nosotros vivir en provincia, en general, cuando uno da diagnósticos de enfermedades que no son tan frecuentes, es más, nosotros mismos en la consulta muchas veces decimos, bueno, si tienen alguna duda o quieren consultar, pregúntenos, nosotros tenemos los referentes que se dedican más a esto, como para que hagan más específicamente ese tipo de enfermedades, porque a veces empiezan a caer en múltiples consultas de profesionales que quizás no tienen la misma formación en esa enfermedad en particular, y por ahí quizás también es una pérdida económica de tiempo, de energía y de desgaste, de traslados y todo, que no lleva a ningún buen fin, digamos. ¿Sí? Y sobre todo en infancia, pero también en los adultos, se expone a una serie de interconsultas innecesarias constantemente a los profesionales. Ese es un tema muy recurrente de los contenidos y que nos suelen preguntar, porque en general con los diagnósticos de enfermedades poco frecuentes, suelen ir como de un médico a otro y es como uno de los problemas que todavía no se puede resolver o bueno, quizás estamos encaminados, pero me parece muy interesante tocar ese punto porque es algo que solemos escuchar. Exacto. Y esto también de entender que esta serie de interconsultas a veces exponen al niño, por ejemplo al niño y adolescente, a reiteradas evaluaciones, a exponerse él mismo, a tener que pasar por muchos especialistas que lo revisan, que lo observan, le sacan sangre, le hacen estudios, lo mismo con un adulto. Esto resulta muy invasivo. Y si uno lo puede trabajar desde el primer momento con el profesional referente, va a ser mucho mejor. ¿Sí? Después, ahí sí podemos pasar a todo lo que tiene que ver con la información sanitaria, que es el otro capítulo, que está relacionado a estos derechos, no sé si ahí lo ven, eh, que refiere qué es la información sanitaria. Eh, Básicamente lo que habla, porque es importante entender, es que la información sanitaria es aquella que siempre se exprese de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente. Y acá no habla de edades, habla de la persona en sí. El foco está puesto en la persona. Y que uno pueda informar acerca del estado de salud, los estudios, los tratamientos, todo aquello que tenga que ver con su condición de salud. Y que obviamente la misma ley establece que esta información puede ser brindada a terceros, pero siempre con la autorización de la persona que es usuaria de la salud. Por ello es tan importante trabajar que puedan venir siempre acompañados, que siempre pueda haber un otro que acompañe y contenga, sostenga y esté informado de esto que transita el usuario de la áreas de salud. Acá hay algo que yo creo que es importante, por lo menos en la parte pediátrica, que muchas veces cuando uno da diagnóstico de las enfermedades que no son tan frecuentes y que muchas de ellas no tienen un pronóstico tan favorable, hay veces que los papás tienden como a ocultar parte de la información a los hijos. Y esto, en mi punto de vista, creo que en algún momento o de alguna manera hay que tratar de brindarles la información a los hijos, porque esto crea ellos de por sí son enfermedades que necesitan tratamientos múltiples por largo tiempo, y ellos en general quizás en su cabecita van elaborando algún problema que quizás no tiene que ver con la realidad de su situación. Entonces a veces tratar de darles la información, quizás no toda en un solo momento, sino en forma pautada, arreglada, paulatina, de acuerdo a lo que ellos vayan preguntando, de acuerdo a lo que ellos quieran saber, me parece que es importante en lugar de ocultar la información del diagnóstico, sino que tratar de brindarla siempre con las palabras y en la forma en que ellos lo puedan ir entendiendo,
pero para bajar un poco la ansiedad o situaciones estresantes que pueden vivir ellos sin conocer la realidad y sabiendo o viendo que sus padres están preocupados, o por qué me tengo que ir a hacer análisis de sangre, o por qué tengo que ir a este lugar, y ellos no alcanzan a entender el motivo, y si uno le explica, aunque sea con 2 o 3 palabras simples, logran entender, y eso mejora también la relación y la adherencia incluso a los tratamientos por parte de los chicos. Y la respuesta, inclusive, porque mientras más tranquilos están acerca de la información, también transitan de un modo distinto a nivel emocional. Tienen muchas más herramientas, y siempre que un equipo de salud mental acompañe esos procesos, va a favorecer al tratamiento, claramente. Y en esto de la información, el consentimiento informado es un gran punto, que no todos trabajan, pero que también es parte de poder acceder a los derechos en salud. Y esto que manifiesta la doctora acerca de cómo brindar la información, qué información hay que tener en cuenta, también lo establece la ley de una manera muy detallada, ¿sí? Primero que esto se amplió y se modificó en el 2012, recuerdan que la ley era del 2009, pero lo que marca es una declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o el representante, luego de que recibe toda la información de parte del profesional o de la institución de salud. Y marca qué puntos tienen que estar dentro de esa información que uno transmite. Por eso es tan interesante esto que plantea la doctora, porque tal vez uno puede pautar cómo va a ir dando la información para que realmente sea cuidada y para que pueda acompañar el proceso emocional. O puede ir diciendo, bueno, esta información la transmito a los adultos y esto voy trabajando con los niños, niñas y adolescentes, o con el adulto que asista a la consulta en el caso de que sea ya mayor de edad. Hay como varios puntos ahí que estaría bueno que después los puedan leer, que por el tiempo no los vamos a detallar, pero sí para que puedan estar atentos a esto. Recordando que el consentimiento, como les decíamos recién, según el Código Civil, hasta los 13 lo tienen que dar los adultos referentes, después de los 13 con asentimiento del adulto, y si no mayor de 16, para ciertas prácticas invasivas ya puede darlo el mismo adulto, ya, ¿sí? Adolescente adulto, ¿sí? Que para el Código Civil ya está considerado adulto. En la próxima filmina, que avísenos si ha cambiado, trabajamos 3 cosas puntuales del consentimiento que nos parece interesante compartir. Primero, que es obligatorio, es decir, siempre el profesional de salud o la doctora tiene como la obligatoriedad de dar toda esta información, ¿sí? Adecuándola, obviamente, a con quien está dándola. Segundo, que va a ser verbal, exceptuando que va a ser por escrito ciertas situaciones, porque a veces nos pasa que la gente no sabe que lo que está haciendo en la consulta es parte del consentimiento. Creen que el consentimiento solamente es un papel escrito, y no es así. El consentimiento es todo lo que la doctora detalló recién acerca del proceso de la información sobre el estado de salud. Pero ciertas prácticas requieren que sea por escrito. Y es ahí donde uno tiene que firmar. Pero si no, se da de manera verbal. Entonces, cuando uno va a una consulta, está haciendo un consentimiento. Cuando lo reciben en la guardia, está haciendo un consentimiento. Y así para cada evaluación. Solo tiene que ser por escrito, dice la ley, cuando implique una internación, una intervención quirúrgica, algún procedimiento diagnóstico terapéutico invasivo, o procedimientos que impliquen, ahí les leo porque se nos acorta, algún riesgo, que obviamente tiene que ser informado y avalado por escrito. Y que siempre se puede revocar. Siempre. Esto es muy importante también, porque si no pareciera que uno firma y es algo determinante, pero en el proceso uno puede cambiar de opinión, y ahí está la confianza médico-paciente, que es lo que ha remarcado tanto la doctora, para poder trabajar esa revocabilidad, ¿sí? Y las excepciones es cuando media grave peligro de la salud, ¿sí? O una situación de emergencia. ¿Sí? Cuando una persona viene con un traumatismo, ingresa directamente a guardia, el consentimiento viene después, porque lo importante es el ritmo de vida, ¿sí? Estos son detalles para que la gente pueda tener en cuenta, inclusive lo pueden leer mucho más ampliado en la ley para que tengan como más detalles, ¿sí? Hasta ahí se entiende, chicas, vamos, es bastante claro. Vamos bien. Sí, perfecto. Bien, bueno, y por último queríamos compartirles, bueno, esto es lo de las directivas anticipadas, que sobre todo en estos tiempos, en las enfermedades poco frecuentes también se puede trabajar. Lo de la revocabilidad lo hemos dejado escrito, por si lo quieren leer, por si cualquier familiar o cualquier usuario lo necesita conocer, está bueno que lo lea y sepa qué dice la ley, si no se pueden acercar a la ley.
Pero lo de las directivas anticipadas lo traíamos porque generalmente lo que son enfermedades crónicas o enfermedades que pueden llegar a complejizarse en el proceso y la persona requiera de ciertos dispositivos, por ejemplo, gastrotomía, exacto, traqueotomía. Exacto, que sean de mayor complejidad, está bueno poder trabajar las directivas anticipadas, que la mayoría de las personas no saben lo que son, pero que son muy importantes para poder determinar qué quiero y qué no. Es una declaración de voluntad anticipada, por eso se llama directiva anticipada, que lo que permite es que yo pueda decir esto quiero y esto no, ya sea en mi final de vida, que muchas personas lo piensan así, o dentro de mi proceso de enfermedad crónica, yo esto no quiero. Por ejemplo, nos ha pasado de enfermedades, personas que no quieren ser traqueotomizados, por ejemplo, no quieren llegar a eso, o no quieren, no sé, ser intervenidos de otra manera. No quieren cirugías de escoliosis, por ejemplo, o pacientes que prefieren seguir alimentándose por sonda nasogástrica en lugar de tener un gastrostoma. O que no quieran ser resucitados, digamos, no, una reanimación no lo quieran, entonces lo dejan por escrito. Todo esto, la idea es poder trabajarlo. Una persona usuaria de salud, si conoce cuáles pueden ser los distintos escenarios en los que puede desarrollarse su enfermedad y puede tener conocimiento de los distintos riesgos y las distintas intervenciones, puede con conocimiento tomar decisiones acerca de eso. Y esto permite que el equipo de salud también conozca qué quiere el paciente y pueda respetarlo. Entonces, en ese marco, son muy importantes las directivas anticipadas. Y mientras más confianza haya, que es algo que ha remarcado la doctora, mucho más posible es lograr esto y que todo el proceso de salud sea cuidado. Por eso es esencial conocer este punto y que puedan también ampliarlo. En la ley sale muy claro, pero pueden, bueno, leerlo sin ningún problema para tener más acceso en el detalle de las modificaciones inclusive que han tenido las nuevas normativas. Y por último está lo que tiene que ver con la historia clínica. ¿Bien? No sé si querés ir leyendo yo. Ahí, con respecto a la historia clínica, cada profesional, digamos, de acuerdo al área en la que se encuentre, tiene en general una enseñanza de un tipo y un formato de historia clínica que va haciendo. En general uno trata de, en la actividad que yo hago, trato de detallar muchísimo todos los antecedentes, el examen físico y todo de lo que es el paciente. Y en mi actividad propia, hablo como experiencia personal, siempre trato de establecer un plan. O sea, ¿qué plan? Y obviamente ese plan lo planteo y tenemos digamos, el consenso entre familia y mío de qué es lo que nos vamos a proponer para la próxima visita que nos vayamos, que tengamos en el próximo tiempo a venir, y ese plan siempre es consensuado. Entonces, en la siguiente consulta, yo chequeo qué hemos estado, y lo que no hemos logrado, bueno, a ver por qué puede ser, por qué no puede ser, tratar de encontrarle la vuelta, a ver qué falló en el plan, si nos pusimos objetivos muy altos y tenemos que bajar un poco el nivel de los objetivos, si tenemos que ir recalculando día, momento a momento para ver cómo estamos con eso. Y siempre esto de, vuelvo a marcar, como son enfermedades, primero que son poco frecuentes, y son enfermedades crónicas, el tiempo hace que muchas veces al principio estamos todos como a full con todos los tratamientos, y a medida que va pasando el tiempo, esto se va como amesetando, se va desgastando, va decayendo, entonces cada tanto hay que como inyectar una dosis de entusiasmo, digamos, como para que repicar las pilas y volver a entrar en la dinámica, digamos, de lo que el paciente vaya necesitando. Y siempre, eso, digamos, desde la parte mía hacia la familia. Y también yo creo que hay como un feedback, digamos, como una retroalimentación, en que uno también, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Al principio estamos como muy a pila, quizás nos ponemos expectativas muy altas de lo que nosotros pensamos que podemos lograr, y a medida que va pasando el tiempo decimos, bueno, no, la verdad que quizás en esto nos equivocamos, quizás tendríamos que verlo de esta otra manera, y nosotros también como que a veces necesitamos ese empuje de energía como para seguir poniéndole la potencia que necesita cada paciente y cada familia, ¿no? Entonces, esto quiero que sepan que no solamente pasa
con paciente y familia, sino que nos pasa a nosotros también como equipo de salud, y sobre todo cuando nos conocemos de mucho tiempo. Hay veces que las familias terminan haciendo hasta como, no quiero decir como amigos, pero tenemos tanta relación que casi todos los días nos estamos comunicando, entonces termina siendo casi como una familia más de nosotros, y eso a veces hace, en parte es positivo, y en parte eso a veces entorpece algunas cosas, porque a veces uno piensa, la verdad que lo tendría que haber hecho de otra forma, pero bueno, se dio así. La verdad que se lo tendría que haber dicho de otra manera, pero bueno, se lo dije así. Y entonces esos vicios a veces hacen que cada tanto hacer como un recalcular, hace, bueno, a ver, sentémonos hoy, qué foto tenemos hoy, qué plan hacemos hoy y vemos cómo seguimos. Esto es muy importante porque, a ver, esta trayectoria que va marcando la doctora tiene que quedar registrada y es como de ahí donde viene la importancia de la historia clínica. Y también por esto de que también, valga la redundancia, lo voy a decir varias veces, pero que tenga la posibilidad de acceder a otros interconsultores u otros especialistas se sumen en el trabajo del especialista de cabecera, es necesario poder tener un documento común en el que todo vaya quedando registrado y que la persona sepa que es el que tiene el poder sobre esa historia clínica, ¿sí? Quien es el dueño de esos registros es uno como usuario de salud. Los profesionales tenemos el deber de registrar e ir acompañando todo ese progreso. También es importante porque si uno no conoce que uno es el usuario, es el dueño de la historia clínica, nos pasa que a veces uno va al hospital y pide un resumen de historia clínica, que lo suelen hacer muchos los médicos, que les piden un resumen de historia clínica al lugar donde hace una intervención, no se lo dan. Tardan 2 o 3 semanas con una nota en dárselo, o no les entregan, sino que les dan una copia, claro, no les dan el resultado. El resultado de los estudios, o que el médico se queda con el resultado y no se lo devuelve al paciente. Exacto, son todas cosas que la normativa dice lo contrario. Y ahí es muy importante, si uno está empoderado y conoce esto, uno lo puede exigir con fundamento. No solo simplemente por decir lo quiero, es mío, sino que eso tenga mucho más peso sustentado en una normativa que le da lugar, que le da fundamento. Entonces, bueno, esto de que la titularidad de la historia clínica del paciente es lo primero. Y después todo lo otro de que tiene que estar asentado todo en orden cronológico, que tiene que estar foliado, que tiene que ser una sola, ahí tenemos un gran problema. Porque la gente, sobre todo en esto de que plantea la doctora, que van haciendo interconsultas en diferentes sectores, o que si somos de provincia van a Buenos Aires y vuelven, la unicidad de la historia clínica se ve afectada. Porque hay registro en el Garrahan, en el Hospital de Mendoza, en el de Córdoba y en, no sé, en el de Santa Fe. Y de repente aparte hay una historia clínica en un instituto en el que hace la estimulación y en la consulta privada de un especialista que lo da en un consultorio privado. Eso hace que la historia clínica no esté unificada. En Argentina hay muchos esfuerzos por unificar las historias clínicas y generar sistemas centralizados de información, pero hasta el momento, como que la historia clínica la organiza la institución en la que está y el registro queda en la institución. ¿Bien? Por eso es tan importante que la persona tenga acceso a la historia clínica, porque uno la puede trasladar a donde se mueva y la historia clínica va con uno para poder llevar su historial y que quien lo recepcione conozca su trayectoria. No haga solo una foto del momento, sino que pueda tomar esa historia como parte del diagnóstico. ¿Bien? Estos son detalles a tener en cuenta, porque si no, se ve afectado también la atención. Si uno pasa a Buenos Aires y no lleva una historia clínica, quien recepciona desconoce un montón de cosas que también uno como usuario no puede transmitir. Hay cuestiones clínicas que uno no puede transmitir porque solamente se pueden hablar en términos científicos y lo maneja el equipo médico, digo, los especialistas, como datos, valores, esas cuestiones el usuario no los maneja. Y es muy importante lo que decía la doctora, porque en el proceso también que uno va generando esta relación con los pacientes, también inclusive la historia clínica, el registro también va cambiando. Uno ya asienta otras cosas, o asienta también si, por ejemplo, el familiar aceptó, no aceptó, cómo lo aceptó, cómo se encontraba, si el usuario estaba bien, no estaba bien, cómo lo encontraba emocionalmente, empieza también a notar otras cosas. Y eso también tiene valor al momento de hacer el registro del proceso. ¿Bien? Bueno, hasta ahí yo creo que hemos como podido pensar diferentes puntos para que pudieran ustedes tener en cuenta en relación a los derechos y a esta relación de la institución y de los profesionales de salud para con los usuarios y usuarias de la salud en sí, del sistema de salud. Perfecto.
Les quería hacer una última pregunta, un poco lo dijeron, pero como para profundizar un poquito en ese punto. En el punto del consentimiento, ¿qué Ujú. personas o qué perfil de personas debería tener un consentimiento a través de terceros? Por ejemplo, personas con, no sé, con alguna deficiencia cognitiva o deficiencia neurológica que no pueden firmar ellos su propio consentimiento. ¿En qué casos? Si es que está como listado o normal, más allá de los menores de edad, por supuesto, ¿no? Ujú. Sí. ¿Cuáles serían los casos donde el consentimiento lo tiene que dar un tercero? Y esto mismo, cuando está afectado el juicio crítico, hay todo un proceso judicial que establece si esa persona tiene o no posibilidad de dar consentimiento. Eso se establece a nivel de juzgado, inclusive hay organismos técnicos que hacen evaluaciones de capacidad para evaluar si pueden o no dar un consentimiento. En el caso de que no, se asigna un referente, que es la figura de apoyo. Eso es un término legal, es la figura de apoyo. En el caso de las infancias y las adolescencias pasa lo mismo si tienen alguna dificultad cognitiva y no lo pueden decir de manera personal o subjetiva, ¿sí? Pero si no, puede ser cualquier referente que acompañe, por ejemplo, en alguna situación de urgencia, el referente afectivo más cercano que esté presente puede dar el consentimiento frente a una práctica que, bueno, que sea necesaria de intervención de urgencia, ¿sí? Pero todo lo que Perfecto. está establecido a nivel judicial tiene que tener ese proceso, Bien, perfecto. ¿sí? Bueno, pero lo interesante de esto sí, pueden trabajarse las directivas anticipadas a partir de la confianza en la relación médico-paciente. Eso ayuda un montón a prevenir situaciones que no sean deseadas por el usuario o la usuaria, porque el hecho de que uno ya sepa qué quiere permite cuidar y no generarle situaciones de angustia o de estrés que en realidad vayan en detrimento a lo que quiere o lo que desea. O procedimientos invasivos que esa persona en realidad no las quiera y en ese momento ya no pueda dar el consentimiento o no para tenerlas o no. Exacto. Bueno, muchas gracias. No, gracias a Gracias ustedes. a Al ustedes. contrario,